doctrina FAB, Operación Ópera como tema, docente comandante Fabio Rodríguez Barrera. Como sumario tenemos la introducción, desarrollo, conclusiones, aporte del grupo y referencias bibliográficas. Seguimos con la introducción. La Operación Ópera, también llamada Operación Babilonia, fue el ataque aéreo preventivo y por sorpresa en contra de la planta nuclear iraquí Osirak, por parte de Israel, de Francia. Y ambos afirmaban que tenía fines pacíficos, solo investigación de energía nuclear. Más aún, la inteligencia israelí asumió que el propósito de esta planta nuclear, de este reactor, era producir plutonio, para así continuar con su programa de producción de armas nucleares. El 7 de junio de 1981, una escuadrilla muy planificada de cazabombarderos F-16, escoltados por varios F-15, bombardearon el reactor Osirak, dañándolo severamente. La operación, en cuanto a la planificación y a la consecución de los objetivos, fue exitosa, con pocas bajas, 10 soldados iraquíes y un ingeniero francés. Posterior a ello, Francia estuvo de acuerdo a retomar la reconstrucción de la planta nuclear. 3 años después desistió, por varios motivos, como la guerra paralela que llevaba Irán con Irak, la presión diplomática internacional y problemas financieros de Irak. En el siguiente cuadro podemos ver enmarcado en ese polígono la ruta de retorno que tuvieron las aeronaves después de la consecución de su objetivo planeado. Esa es la ruta de retorno, regresando de Bagdad. Y como desarrollo, tenemos la visión de Israel, ¿no? Tener la región libre de amenazas nucleares antes de que Irak pueda convertirse en un peligro potencial o realizar un futuro ataque iraquí. Como misión tenía evitar que Irak obtenga material nuclear de uso militar, con el propósito de que Israel mantenga la superioridad del poder militar y garantizar su soberanía sobre su país. Como poder, Israel es uno de los países más avanzados del sudoeste asiático, industrial y económicamente. Se ha posicionado en el top regional en negociar con el Banco Mundial, y su poder reside en sus riquezas, su conocimiento, sus relaciones internacionales. Como poder nacional, cuenta y está cimentado en el poder político, poder económico, poder psicosocial, poder científico, tecnológico y poder militar. Dentro del poder militar aeroespacial tenemos el poder aéreo, poder espacial y la efectividad aeroespacial. El poder aéreo de Israel estuvo conformado por una escuadrilla de F-16 ANEX escoltados por los F-15 Abbas, encargados de dar la cobertura de dicha operación. El poder espacial, la operación Ópera, o también conocido como Operación Babilonia, fue realizada por Israel de forma sorpresiva sobre la central nuclear Osirak, en Bagdad, para evitar que Irak tenga acceso a tecnología nuclear y poner en riesgo la soberanía israelí. Efectividad operacional. Sin duda, la efectividad operacional fue precisa, ya que las bajas fueron mínimas. Cabe mencionar que a la fecha ya son 41 años de haberse ocurrido dicha operación. Siguiente. Rol estratégico. Israel siempre ha tenido y ha mantenido una superioridad militar en la zona. Siempre ha evitado que cualquier país que pueda desarrollar tecnología nuclear y lo utilice en contra de los países de la zona. 7. Doctrina. Israel utilizó principios entre los que destacan objetivo, ofensivo, masa, sorpresa, precisión. Aplicó el arte operacional. Siguiente. Niveles de doctrina. Aquí podemos ver el triángulo de los niveles de doctrina realizada por Israel desde el nivel táctico, desde los pilotos, su preparación para volar a baja altura, llegar al objetivo o bombardearlo y salir en un corto tiempo. También su doctrina operacional, estratégico y de seguridad y defensa nacional. Siguiente. Principio de la guerra. Los principios que desarrolló el gobierno israelí fueron los siguientes. Unidad de comando, estuvo encargado por el primer ministro israelí, Menachem Begin, y por el comandante de la Fuerza Aérea israelí, David Ivri. Objetivo, tenía como único objetivo la destrucción del reactor nuclear iraquí, lo cual se encontraba localizado al sureste de Bagdad, capital de Irak. Ofensiva. La ofensiva es sin duda la ventaja que brinda, ¿no?, el poder aeroespacial sobre un objetivo terrestre ya definido. La masa.
concretar todo el poder aéreo puesto en manifiesto en la eficacia de la operación israelí, la cual no utilizaron una cantidad abrumadora de aeronaves. Maniobra. La maniobra estuvo conformada por 8 aeronaves cazabombarderos F-16A y 6 aeronaves caza, las cuales brindaron apoyo aéreo ante cualquier contingencia. La economía de la fuerza, realizar un solo ataque, ¿no?, sin la recarga de combustible, con misiones claramente establecidas. La seguridad, dejar a Irak sin tecnología para desarrollar armas. Sorpresa. Sin duda, el factor sorpresa fue predominante por dejar sin capacidad de reacción a Irak. Siguiente. Tipo de guerra. Fue una guerra convencional o tradicional, debido a que fue una operación militar en la que se empleó capacidades militares para realizar un ataque aéreo buscando la destrucción, objetivo o capacidad del adversario que pudiera emplearse en una guerra futura. Niveles del Estado. El gobierno israelí ¿no? Adopta una operacional, realizar una operación militar ofensiva y preventiva. Ofensiva, una operación rápida y con un objetivo específico. La ejecución de Israel fue a letras dinámica. Punto 13. Operaciones basadas en efectos. Se vio reflejada en la planificación y entrenamiento que realizó Israel para lograr los efectos requeridos y el efecto de la misión. Punto 14. Poder aéreo. Es toda la capacidad aérea que tuvo Israel para utilizarlo estratégicamente. Llámese por capacidad a todo el equipo humano, a las aeronaves empleadas, armamentos, habilidad y profesionalismo de sus pilotos. Principios del poder militar aeroespacial. En la presente operación se cumplieron los siguientes principios: control centralizado y ejecución descentralizada, liderado por el ministro Menachem Begin. Principio de sinergia, que es la participación activa y complementaria que tuvieron todos los individuos para el desarrollo de la misión, causando los efectos requeridos. Principio de flexibilidad, es la capacidad para realizar la misión con rapidez y decisión, pese a la distancia y dificultades del objetivo. Principio de versatilidad, es la habilidad que tuvieron para hacer uso de su poder espacial eficiente y efectiva. Principio de prioridad, fue la destrucción o neutralización del objetivo, en este caso del reactor nuclear. Principio de balance, tuvieron el uso eficaz, necesario y oportuno de la fuerza. Y el principio de concentración, que se alcanzó el objetivo sin retrasos ni pérdidas de aeronaves. Características fundamentales del poder aeroespacial. Esta operación tuvo las siguientes características, como son altitud, velocidad y alcance, que toda fuerza aérea debe tener, además de precisión, que viene a ser la exactitud de la misión. Maniobrabilidad, pese de tanques externos y por la capacidad de volar sin ser detectados. Siguiente. 17. La tecnología en el poder militar aeroespacial. Israel contó con un gran poder militar aeroespacial utilizando dos tipos de aviones. 8 F-16A cazabombarderos y 6 F-15A bombarderos. Los aviones F-16A, su misión fue de atacar al reactor nuclear iraquí, y los aviones F-15A, su misión fue de dar soporte y escolta a los F-16.
el avión F-16 utilizaron depósitos suplementarios de combustible. ¿En qué consistían? Un tanque de combustible de 300 galones en el vientre del avión, 2 tanques de combustible desmontables de 370 galones debajo de las alas, dos misiles de corto alcance que los utilizó en las puntas de las alas, un POC de contramedidas electrónicas para no ser detectados por los radares iraquíes, 2 bombas MK-84 de 4 misiles largo alcance, misiles de corto alcance, cañón Vulcan de 20 milímetros y también utilizaron depósitos extra de combustible. Adelante. 18. Capacidades versus amenazas. Israel tuvo buenas capacidades porque tuvieron un buen entrenamiento, inclusive de dicho entrenamiento hubo fallecidos, experiencia porque contaron con buenos pilotos veteranos con bastante experiencia en este tipo de misiones, planeamiento, tuvieron un gran planeamiento estratégico de inteligencia, respaldo, el respaldo eran los aviones F-15 que les daba soporte y escolta a los F-16 y el respaldo del país de Irán que se encontraba en alerta en atacar. Israel también se encontró con amenazas del país iraquí a través de su defensa antiaérea, que contaba con una defensa aérea portátil, tenía misiles de defensa aérea por sus espacios aéreos y por su respuesta aérea, por tener un poder también de aviones muy buenos. Siguiente. 19. Planeamiento basado en capacidades. El éxito de la misión de Israel predominó por su personal preparado, por su gran trabajo de inteligencia, por su modernización de los sistemas de los buenos aviones y un trabajo en conjunto. Conclusiones. Nuestro grupo ha tenido por bien considerar 3 puntos principales como para concluir el tema, ¿no? Como punto número 1, Israel planeó y ejecutó de manera efectiva y eficaz una operación militar aérea como medida para frenar la proliferación de vecinos hostiles, como es este caso de Irak, que tenía un reactor nuclear, ¿no?, en marcha. Punto número 2, el ataque basado en un planeamiento, sorpresa y superioridad puede conllevar a un resultado de éxito, ¿no?, ya que la operación duró menos de 2 minutos en sí, en su totalidad, en ir y venir. Y como el tercer punto, dicha operación no tuvo una reacción internacional favorable, ¿no?, siendo Israel instado por la ONU a abstenerse de tales ataques en el futuro. Aporte del grupo. Tenemos ¿qué obtenemos, ¿no?, de esta operación? Como inicialmente toda operación militar efectuada con un planeamiento, uso correcto de la fuerza y la aplicación de los principios de la guerra aumentan las posibilidades de efectividad. Es importante también contar y cumplir con una doctrina que estandarice los principios y determine los procedimientos para realizar las operaciones militares. Y una fuerza aérea preparada, entrenada y con los medios adecuados puede aplicar de manera eficaz los principios y características fundamentales del poder militar espacial. Observamos acá en imagen nuestra doctrina, la doctrina básica de la Fuerza Aérea del 28 de mayo de 2021, un avión de instrucción primaria y un avión de instrucción avanzada, ¿no? También es importante conocer muy bien al enemigo, ¿no?, sus capacidades, ventajas y desventajas. Las operaciones combinadas pueden tener un éxito rotundo en posibles guerras. Cuando se trata también de hacer prevalecer la soberanía territorial y la tranquilidad de su población, la crítica internacional no es relevante, ¿no? Es más importante la tranquilidad de un pueblo a tener vecinos hostiles. Como referencias bibliográficas, tenemos páginas de internet de libre acceso para todos, el cual cada uno de ustedes podría ingresar, lo podría ver. Estos son los links. Esperando que nuestra exposición haya incrementado nuestro conocimiento doctrinario militar en el presente curso, agradecemos su atención y escucha, queridos compañeros, esperando que nuestra aporte, ¿no?, con nuestra información sea de buen entendimiento para futuras tomas de decisiones entre nosotros como técnicos y suboficiales, ¿no? Muchas gracias. Excelente. Nota 20 para todos. Siguiente grupo a las 9:02.
02 comienza. Si es que están listos antes, me avisan, ¿ah? Pero 02 comienza. Cero dos, crono top. Mi comandante, buenos días. En esta oportunidad del grupo número 2, voy a exponer la guerra de los 6 días. Como sumario, vamos a contar introducción, desarrollo, conclusión, aportes del grupo, referencias bibliográficas. Introducción. Con el incremento del Estado de Israel en 1948 como parte del plan de partición de las Naciones Unidas, también no tardan los ataques e invasiones al Estado de Israel por parte de la coalición árabe, los cuales no estuvieron de acuerdo con la creación de este Estado. Estos se prolongaron a través de los años, incluso tuvieron que intervenir las Naciones Unidas en las penínsulas del Sinaí, se situaron a fin de preservar la paz en la región. Las causas que terminaron esta guerra fueron las constantes amenazas por parte de Egipto, las constantes amenazas y constantes amenazas con la desaparición del Estado de Israel. Esa era su intención. También se realizaron llamamientos de las reservas, se bloqueó el estrecho de Tirán, el cual era un punto estratégico para Israel, el cual lo daba acceso a las costas de Israel. También el ejército de Egipto realizó el despliegue de sus tropas a la península del Sinaí. Por parte de Israel realizaba preparación, entrenamiento, equipamiento de sus fuerzas para el desarrollo. Asimismo, realizaron una planificación efectiva en sus 3 niveles, priorizando estrategias específicas. También realizó el control ambiental de la información a través de la inteligencia y contrainteligencia. El día 5 de junio de 1967 se da inicio a la guerra a las 7:45 con un ataque
sorpresa de la Fuerza Aérea israelí, con una capacidad de precisión en sus objetivos, logrando un control aeroespacial de precisión, obteniendo así un mayor alcance en sus operaciones militares contra la coalición árabe. Posterior a esto, llegaron las presiones internacionales contra Israel, el cual Israel se vio obligado a dar un alto al fuego, concluyendo la guerra un día 10 de junio. Desarrollo. Punto 1. Visión. Hemos considerado como visión alcanzar la eficiencia militar para lograr la expansión geoestratégica regional mediante el empleo inteligente del poder nacional. En misión, utilizar el poderío aéreo para neutralizar e eliminar toda manifestación de amenaza contra la independencia y soberanía nacional. Siguiente. Poder. Fuerza. Israel contaba con aviones de combate, tanques y personal preparado para la guerra. Conocimiento. Contaba con personal que ya había participado en la Segunda Guerra Mundial. Inteligencia. Tenía los puntos estratégicos de sus bases. Y días antes del ataque, el personal fue a pasar un día de playa. Eso fue un camuflaje perfecto y totalmente planeado, pues con eso quedó claro para el Estado árabe que Israel no se estaba preparando para la guerra. Siguiente. Poder nacional. Aplicar correctamente la doctrina de guerra preventiva en su territorio. En su territorio amplió 3 veces más su expansión, ya que al derrotar Egipto, Sirio y Jordanos, Israel pudo ampliar su territorio. En lo religioso, su población practica el judaísmo, la religión más seguida para su población. Siguiente. Poder militar aeroespacial. Se aplicó la operación Focus o Foco el día 5 de junio a las 7:45, en el que parecía un domingo cualquiera, se desata la guerra. Los aviones de la Fuerza Aérea israelí volaron a 15 metros de tierra a fin de evitar 82 radares y así impresionar y así atacar con un poder destructivo, destruyendo el 90% de sus aviones de Israel en tierra. Luego hicieron lo mismo con Sirio y Jordania. En tan solo 3 horas, Israel se hizo del control aéreo y en 36 horas se abrió paso a la ciudad sagrada de Jerusalén, Tierra Santa. En cuanto comprobó su superioridad aérea, la aviación apoyó de cerca al ejército en su avanzada, en la parte logística, y lo importante, pudieron lanzar paracaidistas. El dominio aéreo dio a Israel una flexibilidad que necesitaba a muchos niveles. Israel tenía muy claro que si entraba en guerra con los países árabes, tenía que golpear primero. Siguiente. Punto número 6. Rol estratégico de seguridad y defensa nacional. Israel da el primer golpe de manera sorpresiva, en defensa de su territorio, cambiando así el curso de toda esta guerra, usando el menor tiempo posible para evitar cualquier contragolpe del enemigo. 7. Doctrina. Hemos considerado, según las referencias bibliográficas, que parte de su doctrina fue agrandar su territorio, la supremacía aérea también, porque ellos volaron sus aeronaves con la mayor tranquilidad, sin que ninguna aeronave enemiga los pueda atacar. Consideramos la capacidad ofensiva. Nos referimos a la cantidad de aeronaves que pudieron atacar en el primer golpe. Incluso, luego del primer golpe, ganaron muchísima más capacidad ofensiva. Y operaciones militares, que se realizaron y fueron de una manera más fácil. Lo principal, como nación, era que querían agrandar su territorio y dieron una vuelta completa a esta guerra en solo 6 días. Siguiente. Punto número 8. Niveles de doctrina. En niveles de doctrina estamos considerando el nivel estratégico, que son los lineamientos que se tuvo
Antes de empezar esta guerra, ¿qué es lo que quería Israel como nación? Nivel operacional. Definir los lugares de ataque. Cómo fue el ataque y los principios que prevalecieron, que lo vamos a ver más adelante en la exposición. Y por último, pero no menos importante, el nivel táctico, que es netamente cómo manejaron la guerra y qué maniobras usaron para el ataque sorpresa que dieron. Siguiente. Principios de la guerra. Estamos hablando de la unidad de comando que fue dirigida o fue el que estuvo al mando Moshe Dayan. El objetivo principal era evitar la destrucción, en este caso de Israel, ¿no? Y así con la supremacía aérea lograr el objetivo. Ofensiva. Dieron el primer golpe arrollador de masa. En solo el primer día se destruyó el 90% de las aeronaves de Egipto. 13 bases aéreas y también 23 estaciones de radares. Como maniobra, atacaron puntos estratégicos, sobrevolaron a 15 metros para que los radares no lo capten. Como economía y finanzas, el objetivo era la destrucción de las pistas de aterrizaje, los aviones bombarderos y todos los aviones que estaban parqueados. Lo que era sorpresa es lo principal, ¿no? La principal guerra, lo mejor del principio de la guerra, mejor dicho, era la sorpresa, ¿no? Que atacaron primero para ello desorientar al enemigo. En simplicidad hablamos del ataque y y destruir. Siguiente. Tipos de guerra. Vamos a hablar que esta guerra fue convencional. ¿Por qué? Porque hubo ataques de estados, hubo enfrentamientos, hubo muerte, las operaciones fueron militares, ¿no? Entre militares. En niveles de guerra hablamos del nivel estratégico, en la cual el líder que estaba al mando, Moshe Dayan, fue un estratega militar que mandó a sus tropas a la playa, de modo que las tropas enemigas, en este caso Egipto, ellos vean que no se estaban preparando para la guerra, no estaban haciendo nada que pueda alertarlos a ellos, ¿no? Entonces atacaron sorpresivamente. Las operaciones en realidad fueron ya las ejecuciones que se desarrolló para el desenlace, y en el nivel táctico se desarrolló en forma rápida, en puntos ya estratégicos, en puntos ya planeados, ¿no? Siguiente. Arte operacional. El arte operacional fue la habilidad que tuvo el ministro de Defensa Moshe Dayan al emplear el poder militar aeroespacial de la Fuerza Aérea Israelí para alcanzar los objetivos estratégicos en el teatro de operaciones, el cual fue la destrucción de las bases, las aeronaves en tierra y los centros de comando y control de la coalición árabe. Todo ello a través de un ataque preventivo y siguiendo uno de los principios de la guerra, que fue la sorpresa. Siguiente. Operaciones basadas en efecto. El empleo agresivo del poder militar aeroespacial israelí. Esto fue decisivo en la fase inicial de la guerra, el cual permitió a Israel tener una ventaja sobre la coalición árabe, dejándolo sin capacidad de reacción. Operaciones paralelas contra varios objetivos al mismo tiempo. Esto fue muy importante para que la coalición árabe no alcance el propósito de su ofensiva, y con ello Israel tenía la guerra ganada. Control del espacio aéreo. Al destruir el poder militar aeroespacial de la coalición árabe en casi un 50% en el primer día, esto le permitió a Israel tener la libertad de acción en los cielos árabes. Logro de los objetivos militares y políticos. Fue la destrucción del poder militar de la coalición árabe, la defensa de su territorio israelí y la supervivencia como Estado. Siguiente. Poder aéreo. Israel destinó recursos económicos para modernizar su flota aérea, entrenar a sus pilotos y tener inteligencia oportuna, ya que en número estaban en desventaja ante sus enemigos. Contaban con cazabombarderos rápidos y robustos. Estos eran capaces de defenderse y realizar ataques de bombardeo de precisión contra objetivos estratégicos, operacionales y tácticos del enemigo y contra fuerzas terrestres. Asimismo, contaban con aeronaves polivalentes. Estos eran capaces de realizar ataques aéreos y prestar apoyo aéreo a las fuerzas terrestres. Siguiente. Estamos mostrando acá un cuadro comparativo donde se muestran las capacidades de Israel, así como las capacidades de la coalición árabe, ¿no? Se puede apreciar que Israel tiene 286 aeronaves y la coalición árabe aeronaves de 1.200 aproximadamente, ¿no?
Siguiente. Ante esta desventaja, Israel planeó realizar un ataque sorpresa, el cual es un principio de la guerra, ¿no? Y esto equilibró la desproporción que tenían y destruyó el poder y potencial de la coalición árabe, y con ello mermó la voluntad de lucha de los árabes. La misión de la Fuerza Aérea Israelí era la destrucción de los activos estratégicos de combate de las naciones enemigas. Solo el primer día destruyeron 293 aeronaves, 18 bases aéreas y 23 estaciones de radar. Siguiente. Son puntos que no hemos considerado, ya que no se desarrolló en clase. Las conclusiones, tomamos dos conclusiones. Israel tuvo inteligencia precisa, ¿no?, y oportuna, que les permitió evaluar las capacidades y vulnerabilidades del enemigo. Y el punto 2, uno de los principios más importantes que aplicó Israel en este conflicto fue la sorpresa, debido a que esto condujo a la pérdida de poder militar aeroespacial de los árabes. Siguiendo. Aportes del grupo, tenemos dos aportes. Los ejercicios militares conjuntos con unidad de comando y empleo permitirán tener una fuerza con capacidad operativa, ofensiva y disuasiva. Y las operaciones basadas en efectos en la fase inicial y la aplicación de los principios de la guerra para que el enemigo alcance el propósito de su ofensiva. Siguiente. Para finalizar, mostramos los datos bibliográficos, las referencias bibliográficas, las cuales aportaron bastante para la confección de este trabajo. Muchas gracias. Excelente, muy bien, muy bueno, pero han hecho con 2.48. Ya va a haber una diferencia, pero tiene una nota muy buena también. Entonces, Muñoz, ¿me copias? Sí, mi comandante. Por favor, te he mandado un video, véanlo, pasamos a sincrónico y nos vemos la otra semana con el 3 y el 4, ¿ok? Comprendido, mi comandante. Ya, ligado. Cuídense y buen fin de semana, ¿ya?